Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los métodos de investigación que serán útiles para plantar una iglesia? Bueno, hay muchos tipos diferentes de información que podríamos reunir. Y dependiendo de cuál sea esa información, la buscaríamos en diferentes lugares. Ahora, uno de los tipos más básicos de información es lo que llamamos información demográfica. Básicamente, se trata de una descripción de las personas y puede haber todo tipo de elementos en eso. La estructura de edad, cuántas personas hay menores de 18 años, cuántas personas tienen más de 65 años, es una población envejecida, es una población más joven. ¿Cómo va a ayudarnos a ver eso? Bueno, sé que si hay muchos jóvenes, tal vez pastoral juvenil o el trabajo con niños sería un buen punto para empezar a conectar con esta población. Hay mucha gente mayor, quizás trabajar con personas mayores sería un punto de partida. Y así, conocer a la gente. ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su afiliación religiosa? ¿Qué necesito saber acerca de su participación? Tal vez digan que son de una religión determinada, pero en realidad no la practican. O tal vez sí la practican y son muy fuertes en eso. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué necesito saber? ¿Cuáles son algunos de los factores sobre la naturaleza de ese pueblo? Eso va a ser muy importante para mí. ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Han sido alfabetizados? ¿Saben leer y escribir? Muchas personas son lo que llamamos analfabetos funcionales. En otras palabras, técnicamente sí saben leer, pero su lectura es tan lenta y tan débil que su nivel de comprensión es prácticamente nulo. Y así, para efectos prácticos, son analfabetos funcionales. Y yo necesito saber eso. Por otro lado, pueden tener una educación muy buena. Eso también marcaría una diferencia. ¿Cómo evangelizo? ¿Qué tipo de argumentos pueden tener en contra del cristianismo? Incluso, ¿qué vocabulario utilizo? ¿Puedo utilizar un lenguaje sofisticado? ¿Se desanimará la gente si cito a Tolstoy o a Platón? ¿Pensarán que soy un snob? ¿O pensarán, wow, esa persona es muy educada, habla un idioma que yo entiendo? Así que eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Necesito saber ese tipo de cosas. La información demográfica también nos habla de la movilidad de las personas. En otras palabras, ¿la gente se muda a esta comunidad o se va mucho de aquí? A veces observas una comunidad y hay muchos estudiantes que viven allí, llegan y se van. ¿Cómo es la economía, el nivel de ingresos de la gente? Todo ese tipo de información solo me ayuda a entender la situación. Y yo sé lo que están pensando en este momento. Están diciendo, sería genial saber todo eso. ¿Dónde puedo averiguarlo? Bueno, si vives en algunos lugares como Alemania, esto está al alcance de tu mano. Literalmente puedes conectarte al internet, entrar en una página web de la administración municipal o algo así, y suele haber una sección de datos demográficos. Y a veces puedes obtener información muy detallada y tablas, gráficos sobre el crecimiento de la ciudad y de dónde viene la gente y hacia dónde se va. Y puedes tener toda esa información realmente ahí a tu alcance. Los alemanes son maestros en la recopilación de toda esta información detallada. Ellos hacen todo el trabajo por ti. Todo lo que tienes que hacer es hacer las preguntas correctas y puedes obtenerla. A veces puedes ir a estas oficinas y decir, bueno, ya sabes, estaba buscando en la web, no encontré lo que buscaba. Y entras y si eres amable y educado y haces una pregunta inteligente, hay ahí un burócrata sentado detrás de la mesa que no hace más que estadísticas todo el día y nadie viene a hablarle de sus estadísticas. Y tú vienes y haces esa pregunta inteligente y le acabas de alegrar el día porque te importa lo que él hace, ¿no es cierto? Y así él está muy feliz de decir, oh, alguien finalmente está interesado en lo que hago. Entra en su computadora y te da la información que quieres. Eso es lo ideal. Ahora bien, probablemente la mayoría de ustedes no viven ni trabajan en un lugar así. De hecho, en muchos países son muy reservados con este tipo de datos. No quieren que todo el mundo pueda entrar y acceder a este tipo de información. A veces es información sensible. No quieren que el mundo sepa cuál es realmente su tasa de alfabetización. No quieren que el mundo sepa realmente cuáles son los niveles de ingresos o niveles de educación, etcétera, etcétera. Y así el gobierno no hará que esa información sea fácilmente accesible para nosotros. Así que piensa por un momento, ¿dónde más se podría obtener esta información? A veces el gobierno sí proporciona información, pero no es fiable.
Quieren presentar su ciudad, su estado, de la forma más favorable posible. A veces puedes acudir, por ejemplo, a la Junta de Comercio o hay algún tipo de oficina de negocios. Ellos a menudo tienen este tipo de información. Intentan atraer a empresas para que vengan e inviertan en la comunidad. Una vez más, siempre hay que preguntarse, ¿cuál es la fuente de esta información? ¿Y están tratando de darle un giro por alguna razón? Si voy a la Junta de Comercio, por ejemplo, ellos quieren atraer empresas, así que van a tratar de presentar datos que hagan que la comunidad parezca atractiva para las empresas. A veces hay una religión dominante y no quieren admitir o no quieren que su propia gente sepa cuántos cristianos viven en ese país. Prefieren mantener esa cifra baja para poder seguir diciendo, mira, nosotros somos un país musulmán o un país hindú. Y así el número de cristianos o de otras religiones se mantiene engañosamente pequeño. Por lo que muy a menudo hay un sesgo detrás de la información que se obtiene. Y tú tienes que hacer ciertos juicios. Por ejemplo, puedes leer los informes que salen en los periódicos para saber qué sectores de la ciudad están creciendo. Nos enteramos, por ejemplo, en Múnich, que había una parte norte de la ciudad donde antes había habido una base militar. La base militar se estaba cerrando y había planes para construir cientos, creo que se iban a construir un par de miles de viviendas en el mismo lugar donde estaba la base militar. Iba a tomar un par de años desarrollarlo, pero eso es muy bueno saberlo. Porque normalmente las nuevas comunidades como esta están más abiertas al cambio espiritual. Y se puede entrar en la planta baja, por así decirlo, lanzar una iglesia en esa comunidad y llegar a nuevas personas. Así que a veces encontrarás ese tipo de informes en los periódicos. Si estás en un lugar, si trabajas en un lugar abierto a este tipo de cosas, puedes hacer encuestas en la comunidad. Ahora bien, hacer encuestas es toda una ciencia en sí misma, así que no podemos entrar en detalles, pero a veces, literalmente, con solo salir a la calle y hablar con la gente, se puede averiguar mucho. Llamando a las puertas. De nuevo, si estás en una comunidad donde eso es algo posible, a veces teníamos un grupo de estudiantes de seminario que iban literalmente de puerta en la comunidad, haciendo preguntas a la gente sobre todo tipo de cosas, como ¿cuáles son algunas de las necesidades en esta comunidad? ¿Cómo podría una iglesia satisfacer las necesidades en esta comunidad? ¿Qué haría que tú quieras asistir a un servicio religioso? Bueno, es útil saber esas cosas. Y también otra cosa que hacíamos era poner una carta. Enviábamos una carta a un vecindario en particular. Ya sabes, solo se tiene tantas personas de las que se puede averiguar. Entonces, elegíamos varios barrios concretos. Poníamos cartas en los buzones diciendo el próximo miércoles, jueves, en algún momento de la semana que viene, habrá un estudiante llamando a tu puerta y te va a hacer algunas preguntas. Y esta es la razón. De este modo se advierte a la gente lo que va a ocurrir para que no se vean sorprendidos por un extraño en la puerta. A veces la gente no abre la puerta a un extraño. Y eso nos ayudó a que la gente pueda entender lo que estábamos haciendo. Prometimos darles los resultados. De hecho, prometí también a las otras iglesias de la zona. Eso creaba un poco de buena voluntad. En cualquier caso, puedes hacer encuestas de este tipo. Algunas personas hacen encuestas telefónicas, pero hay que tratar de averiguar cuáles son las necesidades de esa comunidad y cómo es la gente. Otra cosa que puedes hacer es literalmente recorrer la comunidad en coche, en bicicleta o a pie y ver dónde están las instituciones religiosas. ¿Hay iglesias aquí? ¿Hay templos, sinagogas u otros edificios? ¿Hay quizás mezquitas? Algo que te permita saber más de la vida religiosa de esta comunidad. Puede que no lo encuentres en el internet, en ningún sitio. Habla con otros líderes religiosos. A veces, con solo mirar en la guía telefónica, puedes enterarte de lo que hay disponible en la comunidad. Ve a la biblioteca local. Muchas veces la biblioteca local tendrá materiales sobre la gente que vive ahí, artículos o puede haber cosas de la historia. Siempre es bueno saber algo sobre la historia de la ciudad o la comunidad en la que vas a trabajar para hacerte una idea de sus antecedentes y sus experiencias. Todos estos son métodos que puedes utilizar para averiguar cómo es la gente y cuáles son sus intereses. Algunos dirán, bueno,
Averigua qué emisoras de radio escuchan, qué tipo de música les gusta, qué tipo de películas les gusta ver. Te ayuda a entrar en contacto con la gente. Una vez tuve un profesor que me dijo, todo pastor debería ir y leer las novelas más vendidas, las novelas de bolsillo que todo el mundo está leyendo. Te pone en contacto con lo que la gente escucha, con lo que la gente piensa. Ir a ver las películas de Hollywood que todo el mundo va a ver. Así sabes lo que la gente está recibiendo en información. Bueno, hay muchas cosas que se podría decir sobre la recopilación de este tipo de información. Así que hay información demográfica, información religiosa, de creencias y valores, comportamientos, necesidades sentidas, incluso estructuras sociales. Una de las cosas que les gusta hacer a los alemanes los sábados o domingos por la tarde es ir a una cervecería al aire libre y pasar un par de horas con otras personas. Ahora, si tú bebes cerveza o no, voy a dejar que tú decidas, pero simplemente pasar tiempo con la gente. Cuando trabajan duro, pero luego pasan tiempo con los demás simplemente relajándose. Nosotros descubrimos, por ejemplo, cuando fuimos a Ingolstadt, descubrimos que había todos estos clubes deportivos y de hecho, un tercio de la población, 1 de cada 3 personas que vivían en esa ciudad, eran miembros de algún tipo de club deportivo. Ahora, no todos eran necesariamente activos y ya sabes, haciendo su deporte, pero eran miembros por lo menos. Por lo tanto, esta es una característica social importante de la ciudad. ¿Adivina qué decidimos? ¿Quieres conocer gente? Entonces, únete a un club deportivo. Y eso es lo que hicimos. Así que retomé mi antiguo deporte universitario, la esgrima. Y me uní a un club deportivo. Conocí a mucha gente. De hecho, me acogieron en su círculo de amistades más rápido de lo que me había imaginado. Así que encuentras este tipo de maneras. ¿Dónde socializa la gente? ¿Dónde puede entablar relaciones y entrar en esta comunidad y formar parte de ella? Y no solamente ser un extraño. Así que ahora tenemos la investigación cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa sería una especie de números, la población, el crecimiento de la población, las estructuras de edad, este tipo de cosas. La cualitativa es más acerca de lo que la gente cree, lo que les motiva, cuáles son sus preocupaciones e inquietudes. Las identificamos y nos ayuda a entender a la gente. Ahora bien, todo esto. Mira, me gusta decir esto, si amas a alguien quieres entenderlo, ¿verdad? Así que todos ustedes, jóvenes amantes, ¿recuerdan cómo solías simplemente mirar a los ojos de tu pareja y decir, dime lo que estás pensando, cuéntame tu historia? Y lo emocionante que era descubrir a esa persona porque te importaba, ¿verdad? Querías saberlo todo sobre ella y esperabas poder satisfacer sus necesidades como pareja. Bueno, cuando entramos en una comunidad, si amamos a la gente, queremos conocerla, queremos preocuparnos por ellos. No se trata solo de llegar y soltarles el evangelio. Es una cuestión de preocuparse por la gente. Y por eso queremos entenderla. No se trata de manipular. Algunas personas dicen, oh, ya veo lo que estás haciendo. Esto va a acabar siendo marketing. Solo estás comercializando el evangelio. Estás comercializando la iglesia. Solo estás averiguando lo que la gente quiere y quieres vendérselo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de amar a la gente, de preocuparse por la gente, de encontrar cuáles son sus heridas, de encontrar cuáles son sus sueños y de encontrar maneras de conectar el evangelio con donde ellos están y de estructurar la iglesia de una manera que sea relevante para ellos. Encuestas comunitarias. Hemos mencionado que esta es otra forma de recoger información. De nuevo, algunos lugares del mundo van a estar restringidos, no te van a permitir hacer este tipo de cosas. Eso crearía todo tipo de problemas y sospechas. Son cosas que hay que saber. ¿Qué es realista? Luego, hay varias diferentes fuentes de información, ya sea el Internet, los periódicos, las bibliotecas locales, los líderes empresariales, los líderes de la comunidad. Anda y habla con el alcalde, con un trabajador social. Pregúntales qué ocurre en nuestra comunidad, dónde están las necesidades y cuáles son las preocupaciones. ¿Cómo podría una iglesia responder a algunas de estas necesidades? ¿Cómo podemos demostrar amor a la gente en una forma que lo entiendan? Te invitamos a participar en un proyecto internacional de compartir el Evangelio y de enseñanza bíblica. Que estas oportunidades de educación cristiana estén disponibles a personas de todo el mundo
depende de todos nosotros. Apreciamos y necesitamos tus oraciones y apoyo financiero. Para más información, por favor, visita tvsseminary.com. Y luego, discernimos las oportunidades. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades en esta comunidad? Todo esto está en la fase de planificación. Ahora estamos conociendo la comunidad. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para el Evangelio y para una iglesia en esta comunidad? Permítame darles una lista rápida y luego tendremos un ejemplo. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacer y ¿cómo puedes hacer estas conexiones? ¿Cómo esto puede ser relevante? ¿Cuáles son las necesidades específicas de esta comunidad? Tal vez hay un problema especial con la delincuencia juvenil. Y eso es una necesidad única, donde tal vez un ministerio de jóvenes podría abordar de alguna manera. ¿Qué ámbito de nuestra comunidad está más lejos de la utopía que Dios quiere restaurar? Pienso en el reino de Dios, en la paz, en la reconciliación y la justicia. Cuando miro esta comunidad, ¿dónde veo que están más alejados del ideal de Dios para ellos? ¿Cómo podríamos hablar acerca de esto? ¿Qué oportunidades especiales hay dentro de nuestra esfera de influencia inmediata? Sabes, hay algunas cosas que no vamos a poder cambiar como cristianos o como iglesia. Son demasiado grandes. Pero hay otras cosas que sí podemos cambiar. Podemos dar pasos pequeños y estos están dentro de nuestra esfera de influencia. ¿Cuáles son los cambios recientes más significativos en esta comunidad? Porque normalmente cuando hay cambios, a veces la gente está insegura y a veces necesita reorientarse. Esto significa que la comunidad se está moviendo en una dirección diferente, ya sea en el ámbito educativo, económico o transporte. ¿Cómo respondemos al cambio? ¿Cuál es el clima espiritual de la comunidad? ¿Está la gente muy comprometida con sus convicciones religiosas actuales? ¿Cómo influye la historia de la comunidad en la actitud y el estilo de vida de la gente? Piensa en un ejemplo. Yo pienso en Alemania del Este. Y a la gente a la que se le había vendido el nacionalsocialismo bajo Hitler. Esa iba a ser la utopía. Pero fue un fracaso catastrófico. Luego se les vendió el socialismo, la doctrina comunista, por otros 40 años. Eso los decepcionó. Eso también colapsó. Entonces, el capitalista de libre mercado dijo, sí, vamos a traer la utopía, vas a tener una gran vida, una buena vida como todos tenemos en Occidente, ¿verdad? Bueno, esas promesas tampoco dieron resultado. Ideología, fracaso. Ideología, fracaso. Ideología, fracaso. La gente se desanima un poco después de eso, se vuelven un poco cínicos. Y entonces llegan los cristianos. Bueno, esperen un minuto, tenemos un mensaje para ti ahora y esto va a mejorar tu vida. Gracias, pero no gracias. Ya hemos tenido suficientes nuevas ideologías. Déjenme en paz. Solo dame un trabajo. Si ven, la historia puede hacer una gran diferencia en la mentalidad de las personas y en sus preocupaciones. Y tienes que ser sensible a eso. Tienes que ser sensible a la forma en que te van a recibir. ¿Cuáles son los ritmos de la comunidad? He hablado de los alemanes. Puedo pasar esas largas tardes en la cervecería al aire libre y dando largos paseos. Su ocio es ocio, su trabajo es trabajo. Los alemanes son conocidos por ser muy trabajadores, ¿verdad? Muy eficientes. Trabajan cuando trabajan. El ocio es el ocio. Algunas culturas tienen su ocio en su trabajo y su trabajo es su ocio. Y ya sabes, la gente se levanta temprano y se mueve. O el domingo es un día en el que todo el mundo duerme mucho. Tal vez el domingo por la mañana temprano no es el mejor momento para un servicio de adoración. No hay nada sagrado en esa hora. Tal vez el domingo por la tarde o la noche sea un mejor momento. ¿Cuáles son los ritmos de vida? ¿Cómo conectas con esos ritmos? Bueno, todas estas son preguntas que puedes llevarte contigo y son preguntas estupendas para que tu equipo piense cómo podemos llegar a esta comunidad. ¿Qué necesitamos hacer como iglesia para servir a esta comunidad y mostrar el Evangelio? Trabaja con algunas de estas preguntas.